YouTube, ¿verdad? Para que sí. Perfecto. Bueno. Bueno, cuando ustedes me digan, empezamos después. Buenas tardes a todos los que se están conectando a través de la plataforma Expo Educativa Virtual .mendoza.edu.ar, actividad propuesta por la Coordinación General de Educación Superior, dependiente de la Dirección General de Escuelas. Tenemos y nos acompaña en el día de hoy gratamente la profesora y licenciada Nélida Maluf, quien además trabaja en desarrollo curricular de mencionada dirección. Nélida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contanos qué es lo que nos traes el día de hoy. Bueno, hola, buenas tardes. Primero agradecer la invitación de poder participar en la Expo Educativa. Quienes trabajamos hace mucho en el sistema sabemos que de alguna manera las ansias, los deseos, las expectativas que tienen los chicos que ya están terminando quinto año, como sexto año, como la gente que ya hace tiempo que terminó y que se decide a estudiar. Y bueno, la idea es poder participar, es trabajar el concepto, y como concepto nuevo quizás a lo mejor asuste un poco, por eso también hemos preparado un material como para que los chicos no, o en este caso si me permiten, los jóvenes no salgan corriendo, sobre alfabetización académica, que es un tema que los profesores que estamos en la formación docente, en la formación técnica, nos preocupamos mucho, sobre todo en primer año. Es un tema muy que ya se ha instalado y de mucha preocupación también en el nivel secundario, el poder asegurar las capacidades que les permitan a los chicos después realmente desempeñarse académicamente en el nivel superior de manera satisfactoria. Así que bueno, un poco la idea es hablar de eso, pero de una manera diferente, quizás, o por lo menos nosotros hemos querido ser diferentes en esto, así que bueno, esperamos que la conectividad no nos falle, que no decaiga la atención, y bueno, y poder estar a la altura de las expectativas de los estudiantes y de todos los visitantes de la Expo. No tengo la menor duda que va a ser así, que vas a estar a la altura de todas las expectativas habidas y por haber por todos, porque verdaderamente el trabajo que llevas adelante en la coordinación y que has llevado a cabo a lo largo de todos tus años como docente es espectacular. Así que vamos a compartir pantalla en este momento para poder dar inicio a la charla. Gracias, los dejo en compañía de Sami Guzmán, que es nuestra intérprete, y por supuesto de Nélida Maluf. Bien. Bueno, un poco, ¿no es cierto?, la idea ya me había anticipado a lo que Hugo me había propuesto, y es, de alguna manera, pensar la alfabetización académica desde el ser estudiante en el nivel superior, pero también poder con ustedes conversar a través puede ser del chat, del Zoom, o a través del chat de YouTube, ¿no es cierto?, poder ir recepcionando las inquietudes y tratar en lo posible, no sé si de resolverlas, pero por lo menos darles algunas palabras que pueden acercar a las respuestas que buscan. De alguna manera, bueno, nosotros vamos a hacer esto algo, vamos a tratar de que sea dinámico, y para poder hacer algo dinámico lo teníamos que pensar desde lo que ustedes, porque esto en realidad se lo va dedicado especialmente, les vuelvo a decir, a los estudiantes, a los egresantes de quinto, de sexto año, y bueno, un poco está armado en función de ellos. Entonces, bueno, la idea, ¿no es cierto?, es que puedan estar todos y que no decaiga ni el ánimo ni la conectividad. De alguna manera, cuando tuvimos que preparar esto con Hugo, cuando Hugo me propuso esta charla o este encuentro con ustedes, y siendo también mamá de estudiantes en el nivel secundario, de estudiantes adolescentes, uno también en quinto año, otro en tercer año, bueno, un poco pensando, bueno, ¿qué estuvieron haciendo en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento? Y bueno,
acá un poco fuimos construyendo con estas imágenes estos procesos que a ustedes les ha tocado vivir en particular, que realmente son extraordinarios porque exceden a lo cotidiano, a lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, obviamente que estas imágenes lo que hacen es simplemente reflejar lo que hacíamos. Nos conectábamos, hacíamos las tareas, teníamos nuestras clases, ya sea por Google Meet, por Zoom, algunos encuentros, también tuvimos nuestras noches de desvelos con el Counter, con el Fortnite, con el Free Fire. Yo creo que también ha sido un tiempo en el que ha habido actividad física, un tiempo para escuchar música, un tiempo para leer lo que teníamos pendiente para leer, para pensar, ¿sí? Yo creo que, principalmente para, de alguna manera también, hacernos distintas preguntas, preguntas que todos nos las hicimos a la edad de ustedes y que inclusive hasta los que ya estamos más grandes nos seguimos haciendo también. Y bueno, un poco la idea es esto, ¿no es cierto? Reconstruir este proceso o estos momentos que hicieron ustedes en esta cuarentena. Y yo creo que además, yo creo que en este tiempo ustedes no estuvieron, si bien estuvimos aislados, y de hecho estamos todavía aislados por una cuestión de salud, de prevención, esto no, de alguna manera no implicó que se construyera un muro que nos aislara del contexto exterior. Creo que por eso inclusive van a ver ustedes que algunas cosas las hemos escrito como si las escribieran ustedes. La idea, ¿no es cierto?, es que a pesar de tener todas esas actividades o rutinas de escuchar música, de jugar, de trasnocharse a lo mejor con un juego, de conectarse a una clase, de mandar los trabajos prácticos o de conseguir las cartillas o los cuadernillos, creo que además de cumplir con todas esas actividades, de pelear más, quizás con los que viven en casa, con los hermanos, o con los padres, o con los adultos, o con las demás personas que viven con nosotros, creo que ustedes, si hay algo que no perdieron, es el contacto y principalmente la comunicación. Y si nos preguntamos qué fue lo que más los vinculó o les permitió aquellos puentes o aplicaciones o tics, como ustedes quieran llamarles, que los mantuvieron conectados con sus compañeros, porque si hay algo que siempre las encuestas que se han hecho desde el Ministerio de Educación, desde la Dirección General de Escuelas, si hay algo que extrañan tanto los alumnos de primaria como los estudiantes de secundaria, es el encuentro con los amigos, con los compañeros. Y yo creo que esto de alguna manera estuvo presente a través de, bueno, obviamente de ciertas aplicaciones, que son las que por lo menos yo compruebo, porque lo vivo todos los días, que son las que más utilizan, como Twitter, como WhatsApp, como Instagram, donde me mantengo vinculado, donde estoy con mis amigos, y también, ¿por qué no?, los juegos en línea, porque he escuchado conversaciones interesantes en los juegos cuando se comunican, ¿no es cierto?, entre ellos. Y hay algo que me llamó mucho la atención en este tiempo, que yo sé que ha sido un tiempo en el que un mes al principio a lo mejor era de festejo, no había escuela, me organizaba en mis horarios, iba preparando las cosas, pero a medida que iba pasando el tiempo y que la cuarentena se ha ido extendiendo, sé que también los ánimos han decaído, esto de no poder ver o de estar realmente con mis amigos como quisiera estar, estoy en quinto y no puedo presentar la campera como yo quisiera, estoy o de repente se va a hacer el viaje, no se va a hacer, o sea, muchas cosas que por ahí pueden hacer que se bajoneen, pero también no perdieron la motivación por expresarse. Otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención en este tiempo. Y así es como apareció realmente, y de la que a mí particularmente me llama mucho la atención y me gusta mucho, que tiene que ver justamente con esta aplicación. Creo que todos la conocen. ¿Cuántos de ustedes habrán hecho, ¿no es cierto?, un video un poco para mostrar lo que sentían, para matar el tiempo, para conectarse con el otro?
este creo que es uno de los últimos desafíos, así que realmente me gustó. Yo nunca he servido para el baile, así que, bueno, bien. Y en esto de que ustedes no dejaron de hacer lo que hacen a los 17, a los 18, se mantuvieron conectados, se pudieron expresar, y bueno, de alguna manera, nosotros con esto queremos darle la bienvenida a esta expo. Hoy la noche se acaba. Bien. Y así fue como creo que surge la primera pregunta a partir de, bueno, de esta música, de esto que nos va trayendo Bani. ¿Qué hago acá? Una de las primeras preguntas que a lo mejor ustedes se pueden hacer. ¿Qué hago acá? Si estoy presente en este Zoom, yo creo que es porque ustedes están buscando respuestas. Y en este sentido, yo sé que a lo mejor respuestas a algunas preguntas que, les vuelvo a decir, son preguntas que todos nos hemos hecho y que también a lo largo de la vida y de lo que vamos haciendo nos las volvemos a repetir. Y que tiene que ver con esto, con preguntas vitales, como ¿qué quiero hacer de mi vida ahora y también en unos años? Aunque yo sé que la juventud, una de las características quizás es que no se proyectan a tanto tiempo, sino al futuro más inmediato. Realmente, ¿qué es lo que me gustaría hacer en cuanto a oficio, en cuanto a trabajo, en cuanto a profesión, en cuanto a estudio? Si realmente tengo las habilidades necesarias para eso, si soy capaz o si seré capaz de hacer las cosas por mí mismo, si seré capaz de organizarme en el caso de tener que trabajar, de no poder dedicarme solamente a estudiar, sino de poder conciliar. Eso creo que es uno de los grandes dilemas y una de las grandes preguntas, o no sé si de las grandes, pero por lo menos de las preguntas que más se repiten, o las más recurrentes, sobre todo cuando trabajamos con los estudiantes en primer año de cualquier carrera. ¿Cómo poder compatibilizar y cómo poder organizarnos cuando tenemos que estudiar y trabajar? Y también algunos hacen preguntas como, ¿realmente soy capaz? Y esto quiero decirles que ustedes están acá porque ustedes tienen la capacidad, y de hecho nadie puede decir lo contrario, de tomar las riendas de su vida, de tomar las decisiones para cumplir con ese proyecto personal de vida que ustedes tienen, ese proyecto que tienen en su mente, en su corazón, que es lo que va a impulsar todos sus actos, sus decisiones, su forma de vincularse con los demás. Entonces, si están acá, creo que es porque estoy convencida de que todos tenemos la capacidad para que si elegimos transitar en la educación superior como una forma de prepararnos para el futuro, para ser profesionales, para ser docentes, para ser técnicos o para hacer otras profesiones, y bueno, evidentemente las capacidades están. Habrá que trabajar más, habrá que desarrollar quizás algunas, ejercitarlas, ponerlas en práctica, pero están, ustedes son capaces. Y bueno, antes de que se nos vayan, un poco la idea es retomar esto de que estas preguntas están relacionadas, esto de qué quiero hacer de mi vida, si tengo las habilidades, si voy a poder realmente poder hacer, si voy a ser capaz de hacer. Son cosas vitales, absolutamente humanas y personales. Y las respuestas a esas preguntas son de alguna manera las que les permiten a ustedes construir ese proyecto de vida, que no es una agenda, algo físico, algo que nosotros a lo mejor podemos ver o tener así, sino que es algo que se lleva adentro. Y evidentemente todas estas preguntas están relacionadas con la identidad, en esto de conocerme, de aceptarme como soy y de quererme, porque yo creo que en esto, ¿no es cierto?, lo que yo estoy diciendo no es más ni menos que lo que ustedes han podido conversar con sus
en el caso de la escuela secundaria con sus coordinadores pedagógicos, con el orientador psicopedagógico, con el asesor pedagógico, también con aquellos profesores, en el caso de la modalidad de adultos, que bueno, que me han orientado en la elección ahora de una carrera de nivel superior, o que me han acompañado por lo menos para tomar distintas decisiones. Por otro lado, yo creo que en estas preguntas también aparece un rasgo fundamental en ustedes que tiene que ver con la autonomía. Esto de la capacidad de tomar las propias decisiones. Es decir, realmente asumo lo que quiero hacer, lo que quiero estudiar. Por otro lado, la responsabilidad. No podemos tomar decisiones y decir, de alguna manera, desligarnos del hacernos cargo. Justamente eso es lo más difícil a veces, es el paso a la vida adulta, esto de tomar mis propias decisiones, asumiendo las consecuencias y responsabilizándome por esas consecuencias. Aunque decidan una carrera o empiecen una carrera o empiecen una formación y después se den cuenta que no es lo que les guste, eso no es un fracaso, son experiencias de vida que, bueno, se fueron dando así, y de todas perfectamente se puede aprender. Por otro lado, otro aspecto que está muy vinculado con todas estas preguntas vitales tiene que ver principalmente con los vínculos. Cómo se relacionan con los demás, con sus familias, con sus amistades, con su pareja, con otras personas de otras instituciones. Fíjense entonces, identidad, autonomía, responsabilidad y vínculos. Cómo estos 4 aspectos en la personalidad de ustedes, cómo influyen en las decisiones que tomen y en la elección vocacional que ustedes van a realizar. Y un poco que la idea de esta expo es justamente poder ayudarlos en esa elección. Los profes, los adultos, muchas veces les dicen todo el tiempo que tienen que aprender de manera autónoma, así que tienen que aprender solos, por su propia cuenta. Yo creo que si hay algo que en esta cuarentena han logrado los estudiantes en el nivel secundario, principalmente es a esto, a tomar decisiones respecto de su proceso, a organizar sus tiempos, sus materiales de aprendizaje, a planificar, porque han tenido que registrar las fechas para poder presentar los trabajos, y bueno, y esto les ha dado a ustedes muchísima, creo que en esto, independencia académica, por así decirlo. Entonces, creo que es un aprendizaje muy sano y realmente con muchas ventajas, y que les va a servir para la vida académica en el nivel superior, sin duda. Y en este sentido, si nos preguntamos, ¿qué supone aprender en forma autónoma? Podemos entender que aprendo con mi propio ritmo, con mis tiempos y con mis preferencias. Esto es algo que es importante. A veces en las charlas de orientación vocacional, en los encuentros, nos dan como distintas herramientas de cuáles son los métodos más exitosos de estudio o cuáles serían las estrategias, pero yo creo que esto es muy subjetivo también, porque es una construcción personal. Hay estudiantes, de repente muchos de ustedes a lo mejor les gusta más estudiar de noche, porque de noche tienen menos ruido, porque quizás hay mejor conectividad, porque en la casa están todos durmiendo y tengo todo disponible, de repente toda la mesa de la cocina, para poder hacer mis trabajos, para poder concentrarme. Hay otros estudiantes que prefieren estudiar de día, o que prefieren estudiar con un compañero, o con una compañera, porque se sienten más acompañados, porque se leen. Bueno, esas son algunas cosas que también vamos a ir viendo. Pero no hay recetas mágicas. Creo que acá el estudio es una actividad voluntaria, que requiere esfuerzo. Es un hábito, y como hábito se desarrolla a través de la repetición, a través de una rutina. Pero esa rutina, el cómo la cumplen, eso es muy personal y es una construcción de cada uno de ustedes. No existe, yo sé que esto también se lo han dicho los profesores en muchas oportunidades, no existe el aprendizaje por ósmosis, no viene la crema de matemática, de cálculo, de álgebra, en donde yo pueda absorber los saberes. Esto requiere sentarse, requiere leer, y acá es pensar cómo leo, cómo interpreto, cómo ejercito, y esto también lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Pero entender entonces que el aprendizaje lleva un ritmo que es personal,
con tiempos personales y con preferencias también. Por otro lado, aprender en forma autónoma implica que contar con el material que se necesita y tenerlo en el momento de sentarse a estudiar. Creo que esto es importante. Si yo me voy a sentar y me voy a estar parando cada rato a buscar una goma o un lápiz o un sacapunta o ir a buscar o hacer o imprimir el documento que tenía que, o el práctico que tenía que resolver, y evidentemente el pararme constantemente me distrae, no me permite focalizar la atención. Sabemos que la atención es una de las capacidades, el hecho de, es decir, focalizar la atención es una de las capacidades quizás que están más afectadas hoy por los medios de comunicación y por las TICs. Nos gusta ver videos cortos, nos gustan que las explicaciones sean cortas, nos gustan que los textos sean cortos, pero vamos a ir viendo también que el estudio exige y nos va a implicar un trabajo de la voluntad en este sentido, de no quejarme por la cantidad de hojas que voy a tener que leer, sino en buscar la mejor estrategia para leerlas de manera más rápida, pero con un buen nivel de comprensión. Generalmente a todos nos pasa que como profesores en el nivel superior, cuando damos un apunte, profe, son muchas hojas. Pero les vuelvo a decir, todo está no en la cantidad de la información, sino en la estrategia que utilicemos nosotros para procesar esa información. Y ahí es donde ustedes realmente van a necesitar ayuda, si es que la necesitan, y en todas las instituciones superiores cuentan con personal, y hasta los mismos docentes nos hemos preparado para ayudarlos a ustedes a estudiar y darles distintas indicaciones para la materia que tengan que cursar. Otro aspecto vinculado con el aprendizaje autónomo tiene que ver con conocer cuál es la mejor forma de estudiar que de alguna manera le cabe a cada uno, ¿sí? La que me da mejor resultado, aquella que se adapta mejor, aquella con la que yo me siento cómodo. Hay gente que necesita leer y escucharse o grabarse y después se vuelve a escuchar para memorizar. Hay personas que simplemente leyendo y sin marcar absolutamente nada, ni repetir una palabra, ya fijaron la información. Hay muchas formas. Lo importante es que ustedes sepan cuál es la que mejor les da resultado. Por otro lado, yo creo que también tiene que ver en el aprendizaje autónomo con reconocer las dificultades en este proceso de aprendizaje, porque el camino que ustedes van a hacer es el estudio. Y el proceso resultante, o sea, la MET es el aprendizaje. Entonces yo creo que acá es importante estar siempre mirando, evaluando los distintos pasos, las estrategias que utilizan para estudiar, para poder trabajar con los errores. Los errores no son fracasos, pero hay que verlos como oportunidades también para aprender. Y tener la voluntad, y no solamente el querer, sino, es decir, tener la buena intención, sino realmente poder llevar a acción distintas estrategias para poder estudiar mejor y por lo tanto para aprender mejor. Bien. Y por último, y creo que no menos importante en este tiempo, el aprendizaje autónomo tiene que ver con pedir ayuda cuando lo necesiten. Vuelvo a decirle, en los institutos superiores, tanto de formación docente como técnica, como en las instituciones universitarias, hay personal que acompaña, que orienta, además de los profesores de cada una de las cátedras, de las materias o de los espacios curriculares. Entonces es importante, a veces conseguimos ayuda a veces nos ahogamos en dificultades que se pueden resolver si las puedo compartir, ya sea con un profesor, ya sea con un compañero de estudio, ya sea con mis compañeros de cursado. Entonces, en esto es importante poder comunicarse, no perder ese contacto, esos vínculos, y aprovechar siempre todas las horas de consulta. Si hay algo que los profesores hemos notado, es que en los horarios de consulta que nosotros ponemos a disposición de los estudiantes en educación superior, no siempre son aprovechados. Y a veces es necesario, yo creo que, no tanto a veces para trabajar el contenido, pero sí para trabajar con distintas estrategias para abordar el contenido de las materias. Entonces aprovechen todos esos momentos. Otra cosa a tener en cuenta entonces es que entender que aprendo con mi propio ritmo, con mis tiempos y con mis preferencias
me hace pensar, o sea, yo de alguna manera poniéndome en el lugar de ustedes, ¿no es cierto? Como si estuviera pensando como saliendo de quinto, me gustaría un poco volver a esta etapa del quinto año. Y tiene que ver también con que cada uno pueda crear su propio entorno personal para el aprendizaje. Si bien esto es un término que se trabaja mucho en aprendizaje en línea, en educación virtual, en educación a distancia, pero el entorno personal tiene que ver con todas aquellas condiciones que a mí me facilitan el aprendizaje. Por ahí a veces estudiar acostado en la cama no es quizás lo más adecuado, porque lo más probable es que el cuerpo se relaje y que me dé sueño. Entonces esto de poder tener una mesa, de poder tener un lugar relativamente cómodo, de poder contar con una luz lo suficientemente clara y con intensidad como para que no necesite prender o acudir a la luz eléctrica, ¿no es cierto? Bueno, son distintas cosas. El hecho de tener el material disponible, si tengo que hacer alguna actividad en línea, realmente poder contar con la conectividad necesaria para poder resolverla. Entonces tiene que ver con esto, con elegir un lugar adecuado para estudiar. Y ese lugar, ustedes de alguna manera lo van a tener que adaptar a sus propias necesidades de estudio. Pero yo creo que también esto es importante, buscar aliados en la familia, en los docentes, en los amigos, porque cuando nosotros empezamos, generalmente uno lo ve y es lo que comentan mucho los estudiantes de primer año, esto de que comienzan a construir sus rutinas, sobre todo en el primer cuatrimestre. Entonces, tratar de estudiar a la misma hora, utilizando o teniendo más o menos los mismos elementos. Entonces, esto de poder informar, contar, acordar con la familia, en los horarios de ustedes de estudio, si necesitan silencio. En el caso de los amigos, bueno, sabemos que el estudio va a implicar que en algún momento alguna salida voy a tener que resignar, alguna juntada obviamente ahora no las podemos hacer, pero cuando se restablezca, y bueno, algo tendremos que resignar si tenemos que quedar a estudiar. Les vuelvo a decir, el estudio es el camino que me lleva al aprendizaje, pero el estudio requiere de esfuerzo, requiere de voluntad. Y si por ahí he sido flojo en el estudio o no tengo una rutina ya armada o no soy constante en el esfuerzo que pongo, yo creo que ahora es el momento de comenzar a ejercitarlo. No se desarrolla de un día para el otro. Y no se preocupen, todos los que hemos hecho carreras universitarias, carreras en el nivel superior, desarrollar este ritmo, la capacidad de concentración, lleva su tiempo. No se crean que es algo que es de un día para el otro. Así que en eso no se desanimen. Es un ejercicio, requiere de práctica. Por otro lado, también tiene que ver con que es necesario definir un plan de trabajo. Esto es fundamental. Definir un plan de trabajo es ni más ni menos que organizar los tiempos. Pero no es solamente tiempos, a lo mejor decir de tal hora a tal hora estudio, de tal hora, porque eso hace a la agenda personal de cada uno. Creo que tiene que ver, por un lado, con establecerme metas concretas, metas u objetivos a mediano y a corto plazo y que sean realmente alcanzables. He escuchado a muchos estudiantes desanimarse en el segundo cuatrimestre cuando dicen, yo me había propuesto sacar todas las materias del primer cuatrimestre y ahora me encuentro con que solamente pude rendir 2 y me quedaron 3. Bueno, pero ahí está justamente ese trabajo interno de no sentirme desanimado, porque seguramente hay factores, hubieron dificultades, el hecho de a lo mejor no tener el entrenamiento suficiente, en materias o espacios curriculares que requieren más tiempo de preparación que otros. Y bueno, eso no es un fracaso, es simplemente ajustar o reajustar las metas para que estén dentro de mis posibilidades reales de ser alcanzadas. Y obviamente que la agenda es importante porque me organiza en el tiempo en cuanto a los plazos que tengo que cumplir, las fechas que se vienen y en las que tengo que presentar trabajos, y bueno, y también en las horas, sí. El tema es no pensar u organizar exclusivamente la agenda de estudio como si fuera una agenda del día a día de tal hora a tal hora, porque nada es tampoco absolutamente rígido, sino que ustedes deben construir rutinas que sean flexibles. Bien,
para seguir avanzando y antes de que se vayan, un poco la idea también es, generalmente trabajamos, a veces en primer año trabajamos mucho con los estudiantes esto de esta dicotomía, vieron, de expectativa y realidad. Vieron que en YouTube hay muchos videos de las compras que hace la gente y de lo que esperaba, porque lo que había visto en el catálogo y lo que realmente recibió, esto de expectativa y realidad. Con los entornos para el aprendizaje pasa exactamente lo mismo. El hablar con los estudiantes en primer año siempre dicen, no, yo el lugar donde, cuando nosotros a veces hemos hecho ejercicios así imaginarios, decirles, bueno, ¿cómo te ves vos estudiando? ¿Cómo te gustaría tu lugar de estudio? Entonces dicen, bueno, un lugar ordenado, amplio, un poco todo lo que nos dicen, ¿sí? De cómo debe ser ese espacio, de cómo me lo imagino. Pero por otro lado, la realidad es que a veces nos encontramos con espacios que son reducidos, que no son tan cómodos, con los que no cuento a veces con todo el material. También tiene que ver, esos entornos influyen si soy ordenado o no, si cada cosa de alguna manera está puesta en su lugar o no, si un apunte quedó traspapelado debajo de la cama o en algún rincón del dormitorio. Creo que esto tiene que ver, y también tiene que ver con el lugar. A veces no cuento con un lugar propio, personal, para estudiar, sino que en casa hay un espacio que es compartido y bueno, y tendremos que buscar y acordar, y por eso era lo que hablamos en la diapositiva anterior, un horario en el que pueda trabajar con tranquilidad si lo que necesito para concentrarme es justamente el silencio. Y bueno, y un poco acá también en esto del aprendizaje autónomo, ya vamos a llegar al tema de la alfabetización académica, pero también tiene que ver con esto de asumir los errores o las dificultades que tengamos en este proceso de prepararnos para aprender a través del estudio, pero evidentemente es tomar la acción. Acá no es la idea, generalmente cuando, no sé, uno ya como después de muchos años de profesoras, a mí me presto mucha atención a la frase de los estudiantes, y en esto cuando dicen, bueno, la verdad que me fue bien, me saqué un 10, y cuando a lo mejor no les va tan bien, dicen, no, me puso un 3 o me puso un 4. Esto de tratar de poner en el otro la responsabilidad, a lo mejor por las dificultades que yo tuve en demostrar o en poner en evidencia lo que sabía o lo que aprendí. Para eso... Sería la proyección, Mérida, de eso. ¿Cómo? Estaríamos hablando de proyección. Sí, ¿se ve la proyección? Exacto, asumo mis errores y tengo la voluntad y la acción. Proyectar en el otro. Bien. Fantástico. Mira, te cuento que, si me permitís un segundito, te cuento que tenemos muchísimas actividades programadas en el día de hoy. Bien. Y los tiempos apremian. Tenemos que apurar. Tenemos Perfecto. aproximadamente 10 minutitos. Bien. Bueno, entonces acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta que tiene que ver con la metacognición. Esto de aprender a pensar y pensar estratégicamente cómo planifico el estudio y pensar para mejorar. Esta escalera de la metacognición, que no la vamos a desarrollar, en realidad son preguntas que ustedes las van a vivir y las van a tener que responder en la mayoría de los exámenes finales o en los coloquios que a ustedes les toque vivenciar como estudiantes de nivel superior, porque los docentes estamos muy preocupados justamente y tratamos de ejercitar mucho esta capacidad de reflexión sobre los propios procesos. Para ir avanzando, simplemente creo que hay cosas que ustedes a esta altura tienen que saber si de alguna manera pueden estudiar solos, algunos a lo mejor necesitarán estudiar con otros. Quizás muchos de ustedes tienen una forma auditiva de aprender, porque lo hacen a través de la conversación, escuchando una exposición, escuchando un diálogo. A lo mejor algunos de ustedes también tienen una forma visual de aprender y de estudiar, y por eso recurren al uso de esquemas, de gráficos, y también hay formas quizás más activas, que son las kinestésicas, que tienen que ver con la ejercitación, la práctica. ¿Cómo aprendo a hacer un deporte? Practicándolo. ¿Cómo aprendo a bailar? Bailando. Y bueno, un poco para ir redondeando entonces, antes de que sea una cosa que es importante, recuerden que ustedes no van a estudiar solamente para recordar.
La memoria es la base del aprendizaje, porque obviamente que si no puedo recordar, no puedo evocar la información, no la voy a poder analizar. Pero no pueden quedarse en el plano memorístico o de la memoria mecánica. En realidad, ustedes estudian para comprender, para evaluar, para resolver situaciones y para aplicarlas. Por lo tanto, ahora yo les hago 3 preguntas a ustedes que espero las puedan responder en el chat. ¿Qué los motiva a ustedes a estudiar en el nivel superior? ¿Van a estudiar por necesidad? Porque hay una necesidad que tiene que ver con un proyecto, con la realización de un proyecto personal, porque van a estudiar por curiosidad, porque hay algo que realmente los interesa y los apasiona. Generalmente ese tipo de motivación para el estudio es el que nos viene, es complementario a los otros, o van a estudiar por obligación. En ese caso, si van a estudiar, ustedes recuerden que esto es una elección vocacional que marca y realmente deja una huella muy profunda en nuestro proyecto personal. Entonces, estudien y prepárense para aquellos que realmente ustedes quieran hacer en la vida, ¿sí? No estudien para otros, estudien para ustedes. Y bueno, acá simplemente contarles que acá hay algunas instituciones de educación superior. Sabemos que el ingreso al nivel superior genera todo tipo de temores, de incertidumbres, de expectativas, de dilemas, porque les vuelvo a decir esto de poder combinar lo que es trabajo con estudio, o cómo puedo hacer si a mí me gusta estudiar solo, pero tengo que hacer un trabajo grupal y no me gusta en realidad trabajar en grupo, qué ventajas tiene. Bueno, son muchas cosas que se van a ir planteando, y esto creo que ustedes lo van a ir resolviendo también en cada uno de los pre y de los cursos introductorios que hagan en las carreras que hayan elegido. La alfabetización académica, aunque ustedes de alguna manera que parece un concepto nuevo y que por ahí parece demasiado formal, tiene que ver principalmente, primero con una preocupación que tenemos todos los que somos profesores en educación superior, pero es la forma, es el proceso por el cual ustedes van a ir adquiriendo la forma de expresarse y de producir textos y prácticas de lenguaje que son propias de cada una de las materias, de las ciencias o de las disciplinas que tengan que cursar para formarse profesionalmente. Eso tiene que ver la alfabetización académica. Y el primer paso en esa alfabetización tiene que ver con la lectura, obviamente, y con la capacidad de comprender y de interpretar lo que se lee. Ya termino, ya le estoy avisando a las chicas acá de Big Bang que ya voy terminando. Y bueno, sabemos que acá no vamos a un poco a detallar los aprendizajes de la primaria. En la secundaria, en 5º año, en 6º, ustedes habrán escuchado mucho a sus profesores hablar de la necesidad o de plantearles actividades para que ustedes puedan aprender a resolver problemas, pero no solamente problemas matemáticos, sino distintos problemas que se pueden dar en la vida cotidiana con herramientas científicas, con herramientas tecnológicas. También el hecho de pensar en forma crítica, de actuar con compromiso y responsabilidad, porque son ya ciudadanos, con derechos y con obligaciones, el hecho de aprender a trabajar con otros, de aprender a aprender y de aprender a comunicarse. Estas capacidades que seguramente sus profesores se las han hablado y les han propuesto muchas actividades para poder ir lográndolas, para desarrollarlas, para mejorarlas, y bueno, son las que van a necesitar ustedes también para la educación superior. ¿Qué van a ver? Eso dependerá de la carrera que ustedes hayan elegido. Pero evidentemente para cualquier carrera, sí o sí, necesitan por lo menos, ¿no es cierto?, de haber trabajado, ¿sí?, haber practicado estas capacidades, que nunca se terminan de desarrollar totalmente. Siempre hay algo para aprender. Y algo que quería compartir para ir cerrando es un espacio que ustedes van a encontrar en el portal de la Dirección General de Escuelas, que es Escuela Digital. Ahí van a ver ustedes que hay una pestaña que corresponde con Educación Superior. Y en Educación Superior, si ustedes lo cliquean, van a encontrar ahí con 2 secciones. Una sección que tiene que ver con leer y escuchar en el nivel superior, y donde van a encontrar distintas fichas para que ustedes se puedan ir ejercitando justamente en esta alfabetización académica. Esto de leer, escuchar, producir textos,
cómo tomar apuntes, cómo redactar, porque bueno, son actividades que ocupan mucho tiempo de la vida académica en la educación superior. Esperemos que los músicos no se nos espanten con esto, pero bueno, un poco la idea es invitarlos a ustedes a que puedan visitar, a que hagan esos ejercicios. Seguramente los van a trabajar si ustedes optan por una carrera de formación docente o de formación técnica de nivel superior. Algunas de estas actividades seguramente vamos a estar trabajándolas con ustedes. Y bueno, después se encuentran con un segundo bloque, una segunda sección, que es la de ser estudiantes de formación docente, pero también ser estudiante en el nivel superior. Y bueno, la idea, ¿no es cierto?, acá les vuelvo a decir, es que ustedes ya vayan teniendo una aproximación a justamente esas destrezas que hacen, o esas habilidades que hacen a la alfabetización académica, a esa capacidad de adaptarme. Bien, simplemente para ir despidiéndome, Hugo, y ser respetuosa de todos mis colegas que vienen detrás, ya después voy a leer las preguntas. Bueno, mi agradecimiento principalmente a todos estos personajes que muy generosamente, una vez cuando los llamé, me contacté con ellos, estuvieron dispuestos a participar en la Expo de Mendoza sin ningún, pero sin ningún inconveniente. Y bueno, y además con un mensaje, quiero dejarles un mensaje a todos antes de que nos despidamos, y que realmente, bueno, agradecerles a ustedes por la compañía. De corazón les deseo, no los puedo ver, sé que están ahí, veo las visitas, así que de corazón realmente les deseo el mayor de los éxitos en sus vidas y en las elecciones que tomen. No tengan miedo de equivocarse, porque seguramente se van a equivocar como nos equivocamos todos y como nos seguimos equivocando. Somos humanos. No tengan miedo de pedir ayuda, porque la van a recibir y estamos preparados y vamos a estar esperándolos para lo que necesiten cuando decidan ingresar al nivel superior. No se priven de regalarse las amistades que van a hacer en su vida académica, porque así como los amigos del secundario y sobre todo los de quinto no se olvidan, porque hasta el día de hoy ustedes saben que muchos, ¿no es cierto? Bueno, ahora obviamente por la coyuntura hoy no, pero se siguen reuniendo, nos seguimos reuniendo después de 20 años, 25 años, 30 años. No se priven entonces de hacer nuevas amistades, porque son las que realmente también los van a acompañar y les van a dar luz al camino que han iniciado. Y no dejen de aventurarse, porque la vida es eso. Si hoy eligieron esto y a mediados de año se dieron cuenta que no les gustó esto que empezaron, pueden, y de hecho, aún hasta en los 80, en los 90, teniendo 100 años, siempre está la oportunidad de empezar de nuevo. Así que bueno, eso se lo tienen que dar ustedes. Así que eso es todo lo que quería decir. Nélida, muchísimas gracias. Estamos muy conformes, muy a gusto y muy feliz de contar con vos en este espacio. Te saludan en el chat de YouTube, dicen excelente Nélida, saludos, muy buena explicación, me sirve mucho, buen video a mi hijo, le sirve muchísimo, gracias por los consejos. Hacían preguntas sobre algunas materias en particular de una carrera que es ingeniería, ahí para no cortarte, les pasé el link a donde pueden realizar la consulta, porque es muy específica, y esta estaba destinada también, está organizada por la Dirección General de Escuelas. Hola, genial el video, muy útil, y les vamos a comentar de que este video va a estar colgado en la página de en la cuenta de la Expo Educativa de YouTube, entonces van a poder compartirla y verla cuantas veces quieran. Nélida, Hugo, muy agradecido. Antes de que me cortes, ¿puedo hacerles un último regalo a los que están del otro lado, que no los puedo ver? ¿Sí? Yo bueno, o sea, ya con esto me voy despidiendo, pero bueno, yo voy a tratar de poder responder todas las preguntas, las inquietudes, en la medida en que pueda, y bueno, dejarles un regalo, porque les vuelvo a decir, un poco la idea, esto lo pensamos para los más jóvenes, no nos hemos olvidado de ustedes, ¿sí? Educación superior, van a ser amistades de todas las edades, y eso es lo maravilloso también. Así que bueno, no sé si querés ya ir cerrando, así yo ya pongo el regalo y vos podés ir hablando, no tengo problema.
Pero tenemos Podés una poner visita, regalo porque está a punto de cortarse. final. Ah, bien. Bien. Vale. Entonces, hasta que no corten todavía. Bien. This is a remix. Y me trae como nadie te conoce. Dime que me quieres. Ya va terminando. Para mostrarte que yo soy tuyo. En las costillas me tatúo tu nombre. Yeah. Bien. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Gracias, Nélida, muchísimas gracias. Vamos a correr a Bueno, muy buenas tardes. Que tú Vamos. con Arriba, vamos, los esperamos. A inscribirse, vamos. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Hasta siempre. En minutos